Un asunto que les preocupa a muchísimos de ustedes, que nos han llamado, nos han pedido por favor que habláramos concretamente de la psoriasis y así lo vamos a hacer hoy. Ya saben que está abierto nuestros teléfonos para cualquier consulta que quieran realizar, 925 28 87 91. Para hablar de este asunto nos acompaña la dermatóloga del Hospital Ramón y Cajal y de la Clínica Pedro Jaén, Natalia Jiménez. Natalia, bienvenida estando contigo. Muchas gracias. Para una enfermedad que se puede llamar así, la psoriasis, de la que nos pide mucha gente que hablemos y que a mí me gustaría que avanzaras exactamente y que contaras qué es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad que predominantemente afecta a la piel, pero hay que saber que no solo se queda ahí, sino que es una enfermedad que se considera sistémica a día de hoy, porque puede afectar a otras zonas, como por ejemplo las articulaciones, y es muy frecuente. En ocasiones no está diagnosticada, pero a día de hoy consideramos que hasta el 2% de la población mundial la padece. Exactamente, doctora, y me llama a mí la atención este dato, y es que el 50% de pacientes con psoriasis moderada o grave no recibe el tratamiento adecuado, porque yo creo que ese es otro gran debate y otro gran problema, que cuál es el tratamiento de la psoriasis, o cada paciente tendría que tener un tratamiento específico. Sí, lo habitual es que de todos los pacientes que tienen psoriasis, el 80% son formas leves que se manejan habitualmente con tratamientos tópicos, con cremas, pero luego existe un 20%, que son esos casos que comentabas de psoriasis moderada grave, que muchas veces, pensando que no existe una solución, el paciente no pide atención médica o se les mantiene con cremas habiendo tratamientos más efectivos. Queremos que la gente participe, ya saben, marcando 925 28 87 91. ¿Ustedes tienen psoriasis? ¿Tienen alguien en su casa, algún familiar que la padece, o quieren hacerle cualquier consulta a la doctora? Porque, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha tenemos distintos tipos de baños, por ejemplo en Albacete, también en Ciudad Real, que la gente suele acudir a estos lugares para mejorar de los síntomas de la psoriasis. ¿Es efectivo ese tratamiento, doctora? Bueno, esos tratamientos en sí no van a la raíz del problema, sino lo que pueden hacer quizás es mejorar un poco la calidad de la piel, que esté más hidratada y que pique menos, pero la inflamación ya debe ser abordada con algún tratamiento médico. ¿Y cómo la vamos a abordar? Y si nos diagnostican psoriasis, ¿se puede frenar? Que lo desconozco. Sí. Eso es, la psoriasis a día de hoy decimos que es crónica, o sea, no hay cura como tal para la psoriasis, pero existen muchos tratamientos, tanto a nivel cremas como a nivel oral o incluso inyectados, que permiten que estemos sin ningún tipo de lesión, o sea, que estemos en remisión. Ahora, doctora, nos tiene que indicar cómo son esas manchas, qué características tienen para distinguirlas de otras patologías. Quizás es lo que le pasa a nuestra amiga que nos llama desde Fuente el Fresno, en Ciudad Real. Muy buenos días, Piedad. Hola, buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo que le pasa a usted? Pues mire, yo son estas manchas, pero son muy grandes, blancas, que no me acuerdo ahora cómo se llama esto. ¿Dónde las tiene usted, las manchas? Pues mira, la tengo en los brazos, la tengo en la cara, lo tengo en las piernas. ¿Y le han dicho a usted que es psoriasis? No, psoriasis no. ¿No le han dicho todavía qué es? No, a ver qué dice la doctora. Sí, es otra cosa, es... Vitíligo quizás, son manchas totalmente... Sí. Vitíligo. Vitíligo. Sí, vitíligo. ¿Y qué quiere consultar usted? Pues nada, a ver qué tratamiento hay para... Porque está muy feo de verlo, todos los brazos, Claro, como los tengo... Le entiendo. Todo blanco y eso. Bueno, pues Piedad, escuche lo que tiene que decirle la doctora. Escucha atentamente. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias. Claro, Piedad, lo fundamental es saber qué extensión tiene ese vitíligo para plantear un tratamiento. Normalmente cuando el vitíligo... Ella habla de que son unas manchas grandes. Si es muy grande y afecta a gran superficie corporal, ahí la primera elección suele ser la fototerapia. Son tratamientos con rayos ultravioleta que lo que consiguen o intentan es parar la extensión de esas manchas o bien que se repigmente, que empiece... Fototerapia. Fototerapia, eso es. Son tratamientos hospitalarios, no me refiero... Eso es, no son cabinas de bronceado. Exactamente, por eso quería que lo resaltara usted. Sí. O sea, ¿tendríamos que permanecer unos días en el hospital o sería ambulatorio? Suele ser ambulatorio, se hacen varias sesiones a la semana y se mantienen las semanas que sea necesario en cada caso. Hablamos de lo importante también que es la genética, también nos lo decía antes el doctor Juan José, en el tema de la psoriasis y también en esta enfermedad que tenía la amiga que nos llamaba de Fuente el Fresno, ¿verdad, Piedad? Claro, la genética es importante en el vitíligo y también saber descartar otras enfermedades que se pueden asociar, principalmente el tiroides. Habría que también el tiroides podría influir en esa patología. Está asociado, hay que estudiarlo. Bueno, nos vamos a Corral de Almaguer. Buenos días. Hola, buenos días. Pilar, buenos días. Aquí tiene a la dermatóloga. Muchas gracias. A ver, yo quisiera preguntar, yo llevo 5 años, con la enfermedad de las manos, de manchitas blancas, ahora me han salido los sobacos, yo estoy operada del tiroides.
¿Qué edad tiene usted, Pilar? Yo tengo 59. 59 años. Sí, continúe, por favor. Entonces, pues me he dado muchas cremas. He estado con la dermatóloga, con la doctora también he estado. Y es que la verdad cada vez va más y esto es una desesperación. Entonces, ¿qué tratamiento? Pues ya no sé qué poner, ya no sé qué hacer. Cremas, pastillas, que esto acaba Bueno, con Pilar, pues a ver si nuestra dermatóloga, la doctora Jiménez, le puede dar alguna solución. Escúchela atentamente. Muchas gracias por llamar. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a usted, Pilar. Gracias, de verdad. Entiendo. Doctora. La verdad que la situación que planteas quizás es la más difícil. Cuando está localizado en las manos, a veces el tratamiento es muy complicado. Claro, porque se mete entre los dedos y todo. Yo tengo un familiar que lo tiene y es horrible, además, los síntomas. Claro, y que con el golpe, con los traumatismos, Eso hay que es. saber que esto empeora. Entonces, las manos estamos constantemente usándolas y es muy frecuente tener ahí las Pero las si lesiones. hay algún tipo, porque claro, al final vas a la farmacia, al dermatólogo, te mandan miles de cremas que uno ya se cansa hasta de echárselas y ves que continúa igual. Pero sí que hay posibilidad de que cada persona tenga un diagnóstico adecuado. Vamos a decirlo sobre todo a los pacientes que están desesperados, como es el caso de Pilar. Eso es, lo fundamental primero es tener el diagnóstico correcto, saber que estamos ante un vitíligo, ante una psoriasis, que sea hecho por el dermatólogo y ya en función del caso, de qué otras enfermedades tiene el paciente, podemos optar por un tratamiento. ¿Cómo influye, por ejemplo, el estrés en esta enfermedad, en la psoriasis? ¿Afecta? Déjame que antes de que vayáis con el estrés, porque seguramente Pilar estará diciendo en su casa ya, pero ¿qué puedo hacer en mi caso? O mejor que vaya y le diagnostiquen exactamente esa... Es mejor, sobre todo si ya ha probado tratamientos. Si no han funcionado, lo mejor es reevaluar y ver... Ir al por qué. dermatólogo y Sí. que analice esas perdona manchas. que le haya interrumpido, No, no Julia. te preocupes. Quería yo saber si el estrés también puede influir o afectar a los síntomas de esta enfermedad. En cuanto a la psoriasis, es un factor precipitante. Claramente, en épocas de estrés laboral, pues a veces el paciente cuenta brotes de la enfermedad. En cambio, en épocas como el verano, pues a veces mejora Dicen, del por ejemplo, todo. que la playa funciona muy bien, doctora, que estar en la playa, la brisa del mar, ¿también mejora los síntomas de la psoriasis? Sobre todo mejora, pero relacionado con la exposición al sol. Siempre que sea una exposición al sol moderada, que no nos quememos, porque eso podría ser perjudicial, la exposición moderada al sol va muy bien para la psoriasis. De hecho, es lo que usamos a nivel hospitalario en las cabinas con mucha precaución. Pero claro, pero siempre con la protección adecuada. Eso es, sí, siempre. ¿Más síntomas que va a tener la psoriasis? ¿En qué edad podrían empezar a aparecer esos síntomas? ¿O no hay edad? No hay edad, en principio puede aparecer desde la infancia hasta la edad adulta, aunque lo normal es que nos encontremos casos entre los 15 y los 30. Ese es el pico de edad más frecuente de aparición. Decíamos, doctora, que las zonas más habituales son sobre todo los codos, como nos decía también la amiga de Corel Almaguer, entre las manos, las rodillas, ¿verdad? ¿Y qué cómo puede afectar esta enfermedad a nuestras propias articulaciones? Claro, la psoriasis puede salir lo que es sobre la articulación, Sí. tanto en codos como en rodillas, pero eso es independiente de lo que es la afectación de la propia Exactamente. articulación. ¿Cómo podría afectar a nuestra articulación? Lo más normal es que afecte a las zonas más externas de los dedos. Y eso con el tiempo, si es una inflamación que no la controlamos en consultas de dermatología o reumatología en este caso, pues puede dar lugar a limitación en la movilidad. O sea que hay que hacer un diagnóstico precoz y poner el tratamiento adecuado. Por eso lo hemos traído también a usted, doctora, para que quede claro lo importante que es el diagnóstico en esta enfermedad y que quizás cuando aparecen las primeras manchas es cuando hay que acudir al especialista, no dejar pasar el tiempo, porque podrían aparecer muchos más y la enfermedad complicarse. Sí, pero antes de que aparezcan las manchas, ¿hay algún síntoma que te indique que vas a padecer psoriasis o no? En principio no. Aparece a veces de manera muy sutil, pero no hay un síntoma como el picor, el dolor que lo lleve manifiesta. a manifestar. Vale, fenomenal. Hay una espectadora que nos llamaba y nos decía que le han salido ya como una especie de manchas en la boca. ¿Tendría que ver esto con la psoriasis? La psoriasis no afecta a la mucosa oral, entonces Nunca. podríamos pensar en otras enfermedades, pero en psoriasis no. Claro, cuando hay algo en la mucosa oral ya tendremos que pensar en otras enfermedades más. De todas maneras, mira, esto me ha venido muy bien, doctora, para preguntarle si en España estamos educados para acudir al dermatólogo o vamos menos de lo que tendríamos que ir. Yo creo que cada vez vamos más, en parte por las campañas de concienciación relativas al cáncer de piel han hecho que sea muy habitual encontrar pacientes que vienen pidiendo una revisión de los lunares o que han observado algún cambio en la piel. Y lo mismo en cuanto a la psoriasis. Hace años era considerada quizás en la población como algo contagioso, un estigma, pero cada vez más sabemos sobre ello, cómo se manifiesta y cuándo acudir. Ahora, doctora, si le parece, vamos a dar unas recomendaciones higiénico-sanitarias que también van a venir muy bien para las personas que padezcan psoriasis y que son muy importantes
antes, pero antes tenemos una llamada, nos llega desde Guadalajara. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Cuéntenos, aquí tiene a la doctora a su disposición. Hola, buenos días. Mira, yo es que soy desde hace muchos años, ¿vale? Entonces he probado distintos tratamientos, pues, con tratamiento con carbonato ultravioleta, etcétera. Y yo, sobre todo, la pregunta de la doctora era saber si en algún momento podremos curar la psoriasis con los fármacos que han ido saliendo y tal. No, yo no lo escucho muy bien. Sí, he entendido, bueno, él ha estado en tratamiento con fototerapia, por lo que he entendido, cabinas de rayos ultravioleta, y nos pregunta si pudiese haber algún tratamiento que lo cure definitivamente la ¿Es psoriasis, eso, verdad, entiendo. Francisco? Sí. Exacto, eso preguntaba, sí. Bien, pues muchísimas gracias por su consulta y a ver si se lo puede aclarar la doctora. Muchas gracias, Francisco, desde Guadalajara. Gracias. ¿Tiene cura? A la pregunta. Claro, cura definitiva a día de hoy no, pero lo cierto es que cada vez más vemos que los fármacos más avanzados para tratar la enfermedad lo que van a es actuar en dianas concretas, pero me refiero a nivel molecular dentro de la célula, que bloquean esa inflamación que está un poco desatada en la psoriasis. Cada vez esos fármacos son más selectivos, tienen menos efectos secundarios y consiguen blanquear al paciente, que se quede sin ningún tipo de lesión. Entonces quizás esto, con el tiempo, pues consigamos tener dianas más concretas o incluso saber qué genes en concreto están alterados y actuar sobre ellos de una manera más precisa. Nos llamaba Ignacio desde Madridejo, que me gustaría que lo dijera él en persona, porque yo creo que es importante ese testimonio. Él dice que después de muchos años de lucha se ha curado. Eso puede ser, o sea que... Quería mandar ese ánimo también claro, a los espectadores. ¿Qué has dicho que se llama? Ignacio. Ignacio de Madridejos, llámenos porque seguramente hay mucha gente que va a estar encantada de su testimonio. Pero bueno, ya lo hemos contado nosotros, es verdad. Lo que dice Pero siempre acuérdate que si lo dice uno, claro como que llega sí. más. Entonces, ¿qué decía usted, doctora? Sí, que puede haber casos de remisión, o sea, de la psoriasis de años y años. Tener un brote, por ejemplo, a los 18 y no tener nunca más psoriasis, pero esa predisposición en los genes de tener algún brote de psoriasis está ahí. No podemos decir nunca que no va a volver a aparecer. Puede parecer que se ha quitado, pero luego puede volver a aparecer. Por poder puede, hay casos que no. Importante. Yo leí algunas recomendaciones, doctora, que no sé si serán importantes destacarlas, pero se la quería comentar. Por ejemplo, utilizar productos como la avena, que contribuye a mejorar la sequedad provocada por la psoriasis. ¿Eso está bien? Es perfecto, tanto la avena, por ejemplo, como la urea. Las cremas hidratantes y que a veces tengan una capacidad de quitar las escamas, siempre van a mejorar la piel con psoriasis. ¿Qué pasa con los perfumes? Porque claro, a veces si tenemos psoriasis, ¿no deberíamos de aplicar el perfume sobre la zona afectada con psoriasis? Claro, eso está desaconsejado porque hay una inflamación de la piel, puede haber pequeñas heridas incluso, y eso puede irritar la piel. Tabaco, alcohol, que yo sé que mucha gente nos está viendo y es fumadora y tiene psoriasis. ¿Cómo afecta la psoriasis? Muy negativamente, como para tantas otras cosas. El alcohol, lo que a veces vemos en nuestros casos del hospital es que van peor, esas psoriasis en las que el paciente tiene un consumo excesivo de alcohol, y el tabaco sobre todo se ha asociado a inicios precoces de la enfermedad. O sea, es como un precipitante. Cuando estás dispuesto genéticamente, precipita el brote. Aparece antes. Sí. Fíjate qué curioso. Bueno, llamaba también Esther Alfonso de Guadalajara y nos decía que ella tiene artritis psoriásica. No me sale la palabra. Artritis psoriásica, perdón por la palabra. ¿Qué es esto? La artritis psoriásica es como una forma de psoriasis, pero de afectación exclusiva de la articulación, con o sin lesiones en la piel. Uno puede tener psoriasis en los codos y no en las articulaciones, o bien solo articular. Entonces, ahí hay que frenar la inflamación y evitar lo que os comentaba ¿Y qué tratamiento antes. tendría entonces esa artritis psoriática? Habitualmente la artritis psoriásica ya tiene tratamientos más específicos, antiinflamatorios o tratamientos más potentes, en general inyectados. Como he dicho, O sea, que también se doctora, puede este buscar tema ha soluciones. levantado pues, Desde luego que sí. mucha expectación entre nuestros espectadores. Nos están llamando masivamente. No podemos pasar todas las llamadas. Les pedimos disculpas, pero sí que le podemos preguntar a usted, por ejemplo, Rosa de Villasequilla, que nos pregunta algo que está insistiendo mucha gente. ¿Es hereditario? ¿Puede ser hereditaria la psoriasis? No es hereditario 100%, pero existe una susceptibilidad genética. Cuando en la familia hay varios miembros que tienen psoriasis, eso hace que uno tenga más probabilidades de padecerla, pero no es 100% seguro. Si lo tiene nuestro padre, no tenemos por qué tenerlo nosotros. Yo sigo con las recomendaciones. Por ejemplo, algunas fibras artificiales como la lana, o cuando nos abrigamos demasiado y tenemos psoriasis, ¿deberíamos de evitar cubrir esas zonas afectadas por la psoriasis? Hay que evitar el calor excesivo más que nada porque se puede irritar la placa, la lesión de psoriasis. Pues yo tengo otra pregunta, porque yo tengo un tío mío trabaja en un horno y tiene psoriasis, entonces imagino que las altas temperaturas del horno tampoco le benefician.
No, por ejemplo, trabajar en un horno es panadero, imagínese usted. Claro, en esas situaciones, sobre todo cuando ¿Qué tenemos... tendría que hacer? ¿Cubrir la zona cuando está en el horno, las zonas afectadas, o qué le recomendaría usted? Cubrirlas no, sería mejor que mejor estuviesen estar al más descubierto. al descubierto y depende de dónde esté la psoriasis. Si, por ejemplo, la tenemos en articulaciones, como son los pliegues, las axilas o ingles, ahí evitar la sudoración es fundamental porque puede empeorar la clínica. Maite de Lominchar nos llamaba. Maite de Lominchar, que tiene las palmas de las manos, me has dicho... Con psoriasis, con psoriasis. Psoriasis de las palmas, psoriasis palmar, si le puede dar algún consejo. No, para la psoriasis palmar... Lleva 2 años y no le funciona nada, dice. Depende de lo que haya probado, pero cuando no ha respondido a las cremas habituales, que suele ser el primer paso, el segundo quizás estaría en dar rayos ultravioleta, pero dirigidos a las manos, en unas cabinas especiales. O sea, que si hay unas cabinas especiales, fíjense, amiga de Lominchar, unas cabinas que irían dirigidas a las manos y que evitarían esa psoriasis palmar. Eso ¿Cuántas novedades nos ha contado, doctora? En cualquier caso, doctora Natalia Jiménez, se pueden poner en contacto ustedes si lo desean con ella, Claro que o sí. bien en el Hospital de Madrid, en el Ramón y Cajal, o bien en la clínica Pedro Jaén, donde les van a atender perfectamente. Ha sido un placer, con un tema que ha levantado muchísima expectación y que nos ha reclamado la gente que habláramos de ella, pero la dermatología es algo tan amplio que estamos deseando que venga otra vez. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Un placer. Un placer. Bueno, seguimos ya, y ahora ya con la crónica social.